quienes hemos preparado un programa específicamente para hablar de esos eventos, la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, la elección de magistrados a la Corte Suprema y salas de apelaciones, y por supuesto no puede dejar de comentarse la llamada que el presidente de la tierra del tío Sam le hizo al presidente de Guatemala el día de ayer. Algunas declaraciones del subsecretario de Estado, me parece que para asuntos latinoamericanos, las designaciones que ya se hizo por parte de el Consejo Superior Universitario y la elección en el Congreso de la República, pero también vamos a tocar el tema de cómo realmente está aconteciendo todo esto. Si está inmerso en un ambiente muy radicalizado, muy politizado, o si no es así. Y por supuesto vamos a tocar el tema de las elecciones recientes en la República Hermana de El Salvador, en donde hubo un triunfo contundente por parte del actual presidente Bukele en cuanto a elección de diputados para la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa de El Salvador. Y para ello hemos invitado, y agradecemos que haya aceptado la invitación, el diputado Walter Félix. Él es diputado por parte de URNG, Maíz, por el departamento de Huehuetenango. ¿En qué ambiente se está desarrollando todo esto? Se habla de una politización muy fuerte de las cosas, por supuesto partidarista, porque todo lo que se vive en la sociedad, en el pueblo, pues es político, porque son temas de la misma sociedad. Es decir, se habla de una radicalización de posiciones. ¿Qué ambiente priva en este momento en relación a estas designaciones y todo lo que usted nos pueda ampliar? Bienvenido, diputado. Muchas gracias, César. Buenas tardes a todo el pueblo de Guatemala que nos escucha, y agradecer la invitación que nuevamente se nos hace para poder compartir en un importante programa, ¿verdad? El de como los que siempre lleva a cabo Tribuna Nacional. Y pues bueno, ya para referirme al tema, yo creo que el ambiente que priva, no solo en el Congreso de la República, sino yo creo que a nivel nacional, es un ambiente, digamos, de mucha duda, de mucha desconfianza y de mucho señalamiento alrededor de los procesos que se han llevado para la elección de Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y otros tribunales de similar categoría, y más recientemente el proceso de elección de corte de magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad. Realmente hay un ambiente de mucha inconformidad, creo yo, en el pueblo de Guatemala, porque lamentablemente estos procesos se han hecho en medio de mucha opacidad. Ha habido muy poca transparencia, en algunos casos de manera apresurada, como el caso de la Corte, de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, y en el otro caso de magistrados de Sala y Corte Suprema de Justicia, demasiado lento. Ya prácticamente los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones debieron haber tomado posesión en octubre del año 2019. Sin embargo, se ha ido retrasando el proceso, ¿verdad? Y de una manera perversa, de una manera malintencionada, seguramente obedeciendo a una estrategia
que no es precisamente el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala y el fortalecimiento democrático de Guatemala, sino que en base a otro tipo de intereses de grupos en el país, que lamentablemente pues esto no ayuda realmente a superar la crisis política que estamos viviendo por un lado y a superar los grandes problemas que tenemos como país. Ahora bien, diputado, esta semana se han dado una serie de acontecimientos dentro de los cuales está el hecho de una llamada del presidente de la tierra del tío Sam al presidente de la tierra del Quetzal, que eso se produjo el día de ayer, me parece. Diputado, cuando el presidente de la tierra del tío Sam llama a alguien, es porque hay algo realmente importante que decir en forma, llamémosle, personal. Porque tiene embajador, tiene subsecretarios, tiene secretario. Ustedes que se la saben todas, ¿qué cree, diputado, que fue realmente el tema principal de esa llamada? Porque lo que se publica es una cosa y lo que se habla es otra muchas veces. Los que estuvimos al tanto de las negociaciones de la paz en su momento en el siglo pasado, sabíamos que cuando habían pláticas, es decir, se decían de todo, se maltrataban, etc. Pero cuando salían a dar declaraciones a la prensa, pues se daban la mano, todos sonrientes, etcétera, etcétera. En este caso posiblemente no fue tan así, pero ¿qué cree usted que fue el motivo principal para que ese señor se tomara el tiempo para hablar con el presidente de la tierra del Quetzal? Bueno, pues yo creo que no es muy difícil pensar que a partir del cambio de administración en el país de Estados Unidos de Norteamérica, pues el nuevo presidente ha manifestado abiertamente su preocupación con relación a lo que está pasando en el área centroamericana y particularmente en Guatemala. Hay una preocupación muy grande por la continuación de los casos de corrupción, por la impunidad con que se opera en muchos de estos casos, y seguramente hay intereses que se están poniendo en riesgo. Me refiero a intereses del país del tío Sam, como lo decís, estimado César del Águila. Hay grandes intereses acá en nuestros países que están en juego. A mí me parece que los antiguos aliados y amigos como que ahora se les están yendo de las manos. O como decimos en buen chapín, se están saliendo del huacal. Y esto pone en riesgo la estabilidad de nuestros países y en particular del caso de Guatemala. Y aunque no puedo decir con exactitud cuáles fueron las palabras, estoy seguro que la preocupación va en el sentido de que se están dando este tipo de situaciones, pero que además se está atentando contra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Esto, repito, genera inestabilidad, ¿verdad? No podemos dejar de tener en cuenta el papel que Guatemala juega en el marco de la geopolítica del área centroamericana y de América Latina. Y por lo tanto, yo diría que la preocupación es mayor debido a que este tipo de intereses
pueden estar realmente en peligro de continuar lo que se está viendo en Guatemala, que es un alineamiento de los distintos sectores que en su momento se opusieron a la CICIG, y que ahí hay sectores económicos, empresariales, políticos y, ¿por qué no decirlo?, también narcotráfico, crimen organizado. Todo esto se ha realineado en Guatemala y están, en su momento se pronunciaron en contra de la CICIG y ahora avanzan en la dirección de cooptar prácticamente todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de sus intereses. Ahora bien, diputado, en el siglo pasado, un señor, John Foster Dulles, dijo lo siguiente: Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Estados Unidos es un imperio, como lo es la China, como lo es Rusia, y así sea imperio colorado, amarillo, con estrellas, es imperio. Y se tienen que comportar como imperio, porque si no dejan de ser imperios, como le pasó a España, como le pasó a Roma y algunos otros más. Ahora bien, si Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses, ¿cuáles son los principales intereses de Estados Unidos? Es decir, porque no está bien, somos aliados, pero tenemos que reconocer las grandes diferencias de poder, de dinero, etcétera, entre los Estados Unidos de América y nosotros aquí en Chapinlandia. Es decir, no tenemos el mismo poderío militar, no tenemos el mismo poderío económico ni político. Entonces, ¿cuál cree que sean los intereses realmente como imperio? Porque si fuera el imperio amarillo sería igual o peor, o de repente menos. El rojo igual, porque imperios son imperios. Y cuando tienen que invadir un país, lo hacen los tres. Ahí ya la historia nos lo ha dejado plasmado. ¿Qué cree que sean los verdaderos intereses? Bueno, históricamente, bueno, hablando del señor George Foster Dulles que estaba mencionando, pues en ese momento había una señora muy grande que le llamaban la mamita Yunai, ¿verdad?, que era la Yunai Free Company, ¿verdad?, y que por supuesto eran los que tenían el monopolio de la producción y la exportación del banano, y junto a eso el monopolio de los ferrocarriles, de la energía eléctrica y de las salidas al mar, ¿verdad? Eso no se ha perdido, ¿verdad? O sea, ese papel Guatemala no es de ahora que lo tiene, sino históricamente, y bueno, eso no podemos perderlo de vista. Sin embargo, hay que decir que de continuar la situación como se está dando en Guatemala, evidentemente lo que va a venir es, por un lado, mayor migración hacia Estados Unidos. Y ya de por sí la migración es bastante grande. Estados Unidos tiene serios problemas porque migrantes no solo llegan de Guatemala, sino llegan de muchos países del mundo, ¿verdad? Y el crecimiento de la migración obviamente es algo que les preocupa, ¿verdad? Porque pueden haber colados y sean afectados en su seguridad nacional nuevamente, como ya lo han sido. Exactamente, ya vimos que el papel que están jugando los migrantes en Estados Unidos es ya incluso determinante, ¿verdad? Pero, por otro lado, está el tema de que de continuar las cosas así, obviamente, el narcotráfico va a fortalecerse. Eso es cierto, eso va a pasar. Ese es un tema. Y sabemos pues lo que esto significa para Estados Unidos. Pero, diputado, disculpe, digamos, eso ya es una realidad. Un alto prelado de una iglesia que precisamente acabo de recibir una llamada de él que me acepta la invitación aquí a una entrevista, dijo en una oportunidad: hay que reconocer que el narcotráfico se metió por todas partes, digamos. Entonces, eso ya es una realidad.
Es decir, y en otros países eso ha financiado guerrillas, ha financiado paramilitares, ha financiado a todos porque genera mucho dinero. Y un taxista en esta semana me comentó, íbamos platicando, él me condujo un trayecto como de 25 minutos y me dice, mire, de esos 40.000 millones que los Estados Unidos dicen que van a ayudar al Triángulo Norte, mire, ¿por qué no los agarran y educan a su gente para que no se trague esa porquería? ¿Usted qué opina, diputado? Bueno, es cierto. Yo creo que no habría tanta oferta si no habría tanta demanda. Obviamente, esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y sin embargo, yo sí considero que este es un tema que le preocupa a los Estados Unidos, en tanto que hay un crecimiento de este tipo de tráfico de drogas, ¿verdad? Usted seguramente se enteró que en el Pacífico, frente a costas mexicanas, detuvieron un cargamento de fentanil valorado en $90 millones recientemente. Hay una transformación, están pasándose ya al fentanil y están abandonando un poquito la producción de lo que se hace en América del Sur, especialmente porque es más rentable. Entonces, la cosa va para peor y como usted lo dijo, si hay demanda, hay oferta. Estamos conversando con el diputado Walter Félix, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a este programa. Las circunstancias del país, los temas que se están tratando, lo que estamos viviendo, no es broma. Este es un momento muy delicado. Hay muchas cosas que se están dando, es decir, nosotros, como lo decía en segmento anterior, no tenemos poderío económico, militar ni político, entonces tenemos que girar alrededor de alguien y ahí van temas de saber cómo manejar una relación de esa naturaleza versus lo que tenemos enfrente, designación de magistrados, elección de magistrados, el tema que también se mencionó de la droga y otras cosas de criminalidad. Diputado, como que se soltaron todos los demonios al mismo tiempo, no sé si es por el calor de el verano o algo. Diputado, ¿qué análisis han hecho ustedes de esta situación? ¿Cómo ven las cosas? ¿Por dónde le salimos al paso? Porque en río revuelto ganancia de pescadores y alguien, como decimos en mi pueblo, para uno que madruga y otro que no se acuesta. Entonces, ¿cómo ven la situación ustedes como URNG, diputado? Bueno, muy preocupante porque efectivamente lo que está pasando en el país es un claro retroceso en lo que habíamos logrado con mucha lucha y esfuerzo avanzar desde la firma de los acuerdos de paz para acá. Es decir, de 1996 para acá se había avanzado digamos, en importantes aspectos de la vida del país que comenzaban a sentar las bases, digamos, de un proceso de democratización de Guatemala. Sin embargo, ahora lo que vemos es un retroceso. La poca institucionalidad de la paz que quedaba, el presidente Yamatei de un plumazo la borró, la quitó. Y el compromiso que había de cumplir con la agenda de la paz quedó relegado. Hoy lo que está en marcha es la agenda neoliberal y los intereses de los grupos de poder en Guatemala. Eso es fundamentalmente. Entonces, es realmente lamentable porque esto de continuar así, lo que va a generar es un ambiente de confrontación en Guatemala. Ahora, diputado, en junio 2016, 10 simpatizantes del pensamiento socialdemócrata escribieron un manifiesto político, es decir, y
en una de las partes de ese manifiesto, hablando ellos sobre las mismas circunstancias que estamos tocando ahorita, no tan agrandadas como ahora, escribieron lo siguiente, textualmente: como consecuencia, ¿quién podría negar la probabilidad de que estemos incubando aquí y ahora un nuevo conflicto armado o el advenimiento de una autocracia, o sea, autocracia, dictadura? ¿Usted qué piensa, qué opina, diputado? Yo lo que pienso es de que en la medida que se ha ido dando este retroceso, también lo vemos en el Congreso de la República, iniciativas de ley con carácter regresivo, ¿verdad? Medidas con carácter regresivo a nivel del Ejecutivo, etcétera. Sí, lo que vemos es de que lo que avanza es la cooptación del Estado para ponerlo, como ya dije anteriormente, al servicio de los intereses de ciertos grupos en Guatemala. Y a la par de eso hay dos cosas que están en marcha. Por un lado, la corrupción. La corrupción campea a lo largo y a lo ancho del país. Cada día conocemos nuevos hechos de corrupción, nuevos escándalos de corrupción en instituciones del Estado. Es realmente hasta inmoral que en medio de la pandemia se hayan dado negocios y malversación de recursos que estaban destinados a contribuir a enfrentar el coronavirus y el COVID-19, y que se supone que lo más importante era la salud del pueblo guatemalteco. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de toda esta, de los actos de corrupción que se dieron, incluso en la compra de los insumos, ¿verdad? Pero además está este tema de que por un lado la corrupción y por otro lado, si el pueblo protesta, hay que reprimirlo. Entonces, corrupción y represión son otros dos elementos. Si al pueblo se le cierran los espacios de participación, sin duda que estamos nuevamente generando un clima de confrontación. Ahora bien, diputado, por ejemplo, recuerdo muy bien, y no con esto quiero decir mal de muchos, consuelo de tontos, no. Recuerdo palabras de, posiblemente usted haya simpatizado con él, el expresidente Pepe Mujica, José Mujica de Uruguay. Él dijo en una oportunidad, refiriéndose a la generalización de la corrupción, que no me vengan con que Europa es correctísima y América está llena de defectos. Como dicen en Honduras, que no me vengan con papás. Aquí lo decimos de otra forma. Ok, la corrupción, un expresidente francés condenado a 3 años de cárcel, precisamente por eso. Y le pongo otro ejemplo. México en noviembre del 2020 reconoció el grado de descomposición social de México y el gobierno de México editó un documento que se llama Guía Ética para la Transformación de México. El propio gobierno, y dice en una de sus partes, los comportamientos corruptos proliferaron también entre organizaciones sindicales, agrarias y de la sociedad civil, y se extendieron incluso al seno de núcleos familiares, provocando un declive moral generalizado. No quiere decir que porque otros están así nosotros tenemos que estar. Ahora bien, es parte de una descomposición. La otra parte es el altísimo consumo de drogas, por ejemplo. Hay otros males como impunidad, pero no vamos al fondo de las cosas, diputado. Por ejemplo, ahora que se dieron estos acontecimientos con la Universidad Estatal, alguien que nunca me imaginé que escribiera algo así, habló
de que perdimos el rumbo en la educación con valores, con principios, como lo dice el preámbulo de la Constitución, reconociendo la familia como génesis fundamental de los principios y valores espirituales y morales de la sociedad. Hay muchísima gente que gana dinero hablando de la corrupción, pero no he escuchado a alguien que diga, no, regresemos a esos principios, regresemos a esos valores, porque nadie nace corrupto. Se corrompe en el hogar, en la escuela o conforme va viviendo. ¿Usted qué opina, diputado? Por supuesto, César, la corrupción no solo es económica, la corrupción también es ética, también es política. Y en Guatemala tenemos todas las clases de corrupción. Precisamente lo que acaba de pasar con un rector y un exrector de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Eso también es corrupción. Manipular la composición de las comisiones de postulación para inclinar el voto a favor de determinados candidatos. Eso es corrupción, porque eso le resta transparencia y legitimidad a los procesos. Y nada más y nada menos que procesos, pues, para elegir los integrantes de la más alta corte de nuestro país, que es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todo eso lo tenemos. Ahora, yo diría una cosa más. Que pasa en Francia, en México, en Guatemala y en muchos países, es que este es un mal del capitalismo mundial. Se da, en todos los países capitalistas del mundo se da. Esto está claro. Tenemos también ejemplos claros, por ejemplo en China, de que en tanto se dice el imperio amarillo, pero ahí el que roba, el que comete delito de corrupción, esa es la última vez que lo hizo. Entonces, este es uno de los problemas del capitalismo, porque el capitalismo se sostiene, es parte de su naturaleza de ser la corrupción. Es uno de los pilares que sostienen el sistema. El sistema ya no se puede, en medio de su crisis, sostener, se sostiene con corrupción. Y cuando no es suficiente, echan mano de la represión, como ya lo dije anteriormente. Si el pueblo se opone, como lo dijo un diputado del partido Más, o Vamos, en el Congreso, las mafias no están aquí en el Congreso, son los que están allá en la plaza con sus pancartas. O sea, el mafioso es el pueblo, no ellos. O sea, pierden de vista el contexto en que se están dando las cosas y pretenden inculpar al pueblo de Guatemala de los problemas que estamos viviendo. Ahora bien, diputado, pero por ejemplo, en Andorra ubicaron creo que 2.000 millones de dólares de exfuncionarios de un país de América del Sur, no necesariamente capitalista. Es decir, ¿cómo se pudiera decir? Más tira por el ser humano, como que se corrompió el ser humano. Todo mundo, es decir, quiere poder, quiere dinero, y algunos a costa de lo que sea. Entonces, como que se ha generalizado bastante. Y si, como lo hacían en Singapur, no sé si todavía lo siguen haciendo, todos los viernes a las 4 de la mañana a la horca los que habían sido condenados por corrupción, pero no paraban los, llamémosle, ahorcamientos. Entonces no es el ser humano el que debe de cambiar y no tocar lo que no es de él en cualquier régimen, país o lo que sea. Digamos, ya como por ejemplo este alto prelado de una iglesia aquí en Guatemala que dijo: no entiendo cómo Guatemala, siendo un país con tanto cristiano, y allí van cristianos de un lado y de otro, pero tan corrupto. Entonces, ¿cómo se pudiera decir? No está en el ser humano. El libro de Génesis 6 dice: cuando Dios vio la maldad del hombre, se arrepintió de haberlo creado y echó el diluvio, y lo único que salvó fue Noé. ¿Usted qué opina, diputado?
Ojalá se acordara de Guatemala y metiera en el diluvio a todos los corruptos de nuevo. De verdad, es que lo que está pasando en el país efectivamente es eso. Aquí hay una pérdida total de valores morales, espirituales, pero también esto tiene que ver con que somos un país donde no se le invierte, por ejemplo, a la educación. Diputado, perdone, ese es un tema interesantísimo que le rogaría que lo ampliara en el próximo segmento. Si me permite, solo vamos a un breve corte, enseguida volvemos. Voz y corazón de Guatemala. Bill Gates le dijo al presidente de México, mire, es más importante invertir en educación que en sacar petróleo. Simón Bolívar lo dijo hace 200 años, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y alguien escribió, ahora que estamos en la pandemia, más que un lavado de manos, el mundo necesita un lavado de corazón, alma, mente, conciencia y espíritu. ¿Usted qué opina, diputado? Que es cierto, necesitamos de todo. Pero efectivamente, como lo decíamos anteriormente, aquí, el Estado guatemalteco, yo creo que a nivel de América Latina somos el país que menos invertimos en educación. Aparte de eso, se satanizan aquí ciertos temas relacionados con la formación de valores, porque se cree que los únicos que pueden formar valores son las iglesias. Y no dudo que hacen su parte, pero también el Estado, la familia, la sociedad. Y si esto no existe, pues bueno, hay una degradación permanente. Y es que no puede ser de otra manera en un país donde la cabeza anda mal, anda descompuesta. ¿Qué esperamos de lo demás? No hay interés. Ahora, que todos y todas seamos iguales. Yo creo pues que en el pueblo de Guatemala hay importantes reservas morales, hay importantes sectores de la población que realmente mantienen esos valores y que lamentablemente no son pues quienes dirigen este país, ¿verdad? Pero a mí me parece pues que sí vale la pena corregir el rumbo. Ahora, diputado, yo entiendo perfectamente, ustedes en su momento lucharon por un ideal, no lucharon por hacerse millonarios, es decir, ni cosa por el estilo, y se jugaron la vida. Y eso tiene un reconocimiento, porque estaban tras un ideal. Pero también Napoleón Bonaparte dijo, en las revoluciones hay dos clases de personas, las que las hacen y las que se benefician de ellas. Y a veces sustituimos un dictador por otro peor, igual de largo, lo que sea, solo que no piensa con el lado derecho, sino piensa con el lado izquierdo. Y como decía mi abuelo, diputado, pan para tu matate, mijo. Mire lo que pasó en El Salvador. Es decir, dos partidos, el Frente de Liberación FMLN, es decir, fue reducido en términos de porcentaje de votos a 7.2%. El otro partido, el de derecha, Arena, a 13.2%. Y el partido del actual presidente, 66%. Ya echaron pan para su matate, porque miren lo que pasó en El Salvador. Es decir, descontento total contra los dos partidos tradicionales. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, que el partido Nuevas Ideas tampoco, no es que... No es la Madre Teresa, ni no, es el... por supuesto, sí. Y no es que no sea de derecha, también lo es. Pero con un personaje que ha sabido manejarse, digamos, al frente del gobierno y sobre todo en esta época de pandemia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su visión de país? Eso está por verse, ¿verdad? Pero, por supuesto, yo creo que la lección que queda es que realmente hay que saber interpretar el momento histórico que estamos viviendo para
hacer nuestras propuestas de solución a los problemas que tiene el país. De otra manera, la población nunca va a tener confianza o credibilidad en los proyectos políticos. Ahora bien, usted habló de propuestas. En Italia está pasando un fenómeno. Yo lo leía en el periódico El Confidencial de España el día de hoy, que dice: delegados sindicales decidían votar por la conservadora Lega, LEGA, es decir, porque las propuestas de esa conservadora Lega es seguridad, lucha contra la inmigración y lucha por los derechos de los trabajadores, y lucha también por la vida mejor de una comunidad. Líderes sindicales votando por Lega, que es el partido de derecha, por las propuestas. ¿Usted qué opina, diputado? No sé si está cambiando esto, no sé. Yo repito, lo importante de un proyecto político, de un partido político, es cuál es su propuesta programática para resolver los problemas que se tienen en un país. Eso es lo más importante. Y si su dirigencia o su militancia no saben interpretar la realidad que se está viviendo, seguramente se van a equivocar. No podemos nosotros ceñirnos a esquemas, no podemos nosotros quedarnos en análisis dogmáticos de la realidad, desfasados de lo que realmente se está viviendo, porque eso realmente sí es un peligro. Y en época de elecciones, el pueblo pasa la factura, ¿verdad? Ahora, lamentablemente lo que está pasando en muchos de estos países es que en medio de la desesperación que cunde en los pueblos, muchas veces esa desesperación también lleva a cometer errores, y eso es igual de grave. O sea, los pueblos se equivocan, como ha pasado en nuestro país, que casi cada 4 años el pueblo se equivoca y eligen a personas en el supuesto de que el eslogan o la consigna que manejaron en la campaña es lo que queremos y es lo que va a resolver el problema, y ahí tenemos los ejemplos que hemos tenido últimamente. Por ejemplo, hubo uno que su consigna era la mano dura, y con eso se iban a resolver todos los problemas del país, y resultó ser mano de mono, ¿verdad? Y otro que ni corrupto ni ladrón. Es decir, ese tipo de eslogan llevan a confundir a la población, y terminó este señor que decía que ni corrupto ni ladrón, terminó siendo corrupto y ladrón. Otro que dijo que él no iba a pasar a la historia como un hijo de la gran no sé qué, y lo está haciendo, ya pasó a hacer eso. Así que pasan estas situaciones que, repito, no necesariamente pues esas salidas son la solución de los problemas que tenemos. Ahora, diputado, por ejemplo, se están haciendo designaciones, elecciones a las cortes y todo lo demás, pero ¿cree usted que realmente pueda darse un cambio en la administración de justicia, o está muy difícil porque el recurso humano que llegue va a ir a ver por sus propios intereses? Y leía un comentario de un columnista que decía, bueno, sí, sus intereses, es decir, al final van dirigidos a que el pueblo viva mejor a través de una buena administración de justicia, está bien, digamos, tendrá sus propios intereses, pero a la vez va a repercutir, porque son intereses sanos, en el bienestar del pueblo. ¿Cree usted que eso se dé con la nueva conformación de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, salas de apelaciones? ¿Cómo ve usted la cosa? Bueno, dice el refrán que lo que mal comienza, mal termina. Y este proceso ha iniciado mal, porque desde el momento que se hizo la convocatoria para integrar las comisiones de postulación, comenzó el manipuleo, comenzaron a maniobrar a partir de ciertos intereses
Y entonces la integración de la comisión de postulación que hizo finalmente el proceso para los postulantes a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones fue cuestionada. Tuvo que enmendar, por decirlo así, entre comillas, el procedimiento, ¿verdad? Y entonces eso fue retardando el proceso. Pero esto en realidad lo que significa es que ese proceso de elección de cortes desde el inicio ha tenido una orientación encaminada a garantizar que quienes queden en la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones y ahora incluso en parte lo que está pasando con la Corte de Constitucionalidad es lograr que a futuro se garantice impunidad. Eso es lo que está pasando. La Corte Suprema de Justicia en el Congreso se está trabajando ahorita supuestamente en la elección de las salas de apelaciones, pero solo se ha avanzado uno, y para poder salir de este uno se ocuparon 2 horas. Se ha ido retrasando maliciosamente, perversamente la elección de las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, no se eligió primero la Corte Suprema de Justicia con aviesas intenciones. Se quería llevar a lo que está pasando ya. Se quería llevar a que esta Corte Suprema de Justicia, que está actualmente de manera interina, por decirlo así, porque ya cumplió con su periodo, se quería que fuera esta Corte la que eligiera al titular y al suplente del organismo judicial ante la Corte de Constitucionalidad. Ahora, y eso ya lo lograron. Ahora, diputado, un colega suyo dijo que todo era ideología. Es decir, tengo en mis manos una columna de un diario escrito nacional muy importante de junio 2020, donde dice lo siguiente: en este fracaso, o sea, los problemas que hay, evidente tiene mucha culpa la Corte de Constitucionalidad a causa de sus fallos, a su vez provocados por haberse politiquerizado. Esto lo escribió un columnista muy reconocido en el país. Si se metió la ideología, si se politiquerizó la cosa, es decir, por todos lados, todos quieren poder, todos quieren dinero, todos quieren lo que sea. No, el país no va a salir beneficiado. Ojalá me equivoque. ¿Usted qué opina? No, seguramente que no, pero bueno, partamos de una cosa. Efectivamente, en medio de todo hay una lucha ideológica. En el país hay una lucha ideológica. La lucha de clases que se da en el país es una expresión de eso. Es decir, no se puede sustraer el trabajo que hacemos de la ideología que sustentamos, porque la ideología precisamente son esas bases, son esos principios que permiten precisamente la conducción del trabajo, el desarrollo del trabajo sobre la base de ciertos principios ideológicos. Eso está claro, y esa lucha se está dando. Ahora, resulta que quienes lo están diciendo ahora en contra de la Corte de Constitucionalidad es porque la Corte ha resuelto muchos de los casos en contra de empresarios que han violado los derechos de las comunidades. Yo sé por qué lo están diciendo. Les duele mucho que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad haya fallado en contra de muchos megaproyectos que hay en el país porque no se hizo la consulta comunitaria de buena fe, o porque no se han llenado los requisitos tal y como lo establece la ley. Y entonces ahora traen a colación eso, diciendo que se ideologizó o que se politizó. Hay que decir que fueron ellos mismos los que llevaron a quienes están en las cortes. Nadie duda
de que la Corte Suprema de Justicia actual la dejó la señora Rosana Valdetti y el señor Manuel Valdizón, que se elige en el Congreso o se vota en el Congreso, pero se elige en un hotel o se elige fuera del Congreso. Eso es lo que se ha dado en llamar las comisiones paralelas. Una es la comisión que está establecida legalmente y la otra es la que decide. Eso es lo que ha pasado. Y ahora vienen, soltaron el fantasma y ahora se asustan. Eso es lo que está pasando. Así que yo pienso que a la Corte ahora la están atacando, a la Corte de Constitucionalidad, porque ha tenido algunos fallos que son atinados. Ha logrado incluso rescatar ciertos procesos en el país, que sería lamentable si no se hubiera fallado en esa dirección. Pero como eso toca intereses, sobre todo económicos, de estos grupos de poder, entonces ahora hay que echarle la responsabilidad a los magistrados de la Corte. Ese es el problema. Entonces yo sí no... Diputado, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido. Usted me mencionó que van a tener asambleas generales o algo así en su partido. Efectivamente. Sí, un breve comentario, por favor. Como partido de URNG Maíz, hemos hecho ya la convocatoria que salió publicada el día 16 de febrero, ¿verdad? Nosotros iniciamos nuestro proceso de asambleas el 3 de abril, las municipales el 3 de abril al 29 de mayo, las departamentales en junio y la Asamblea Nacional en julio. Esto con el propósito pues de cumplir con lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos, de elegir lo que ahora son los órganos permanentes trianuales, las asambleas trianuales que eligen los órganos permanentes del partido a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Es decir, URNG está en ese proceso en este momento. Y pues aprovecho pues para cerrar diciéndole al pueblo de Guatemala pues que todos nuestros afiliados, afiliadas, pues que se pongan en contacto con sus dirigentes a nivel municipal para que puedan participar, porque URNG es un partido realmente democrático. Por habernos escuchado y a usted por haber asistido al programa. Feliz tarde. Si tus pensamientos siguen siendo azul y blanco, prepárate para un nuevo espacio en Tribuna Nacional.